Hola, bienvenido primero y segundo nivel medio a la actividad número 4 de matemática, correspondiente ya a la segunda unidad, que es función lineal y afín. En esta actividad ustedes van a aprender principalmente el concepto de función, a graficar y por supuesto analizar e interpretar una gráfica. Antes que todo, bueno, una función es una transformación, ¿ya? Es una transformación que me produce números. Yo introduzco un número en una fórmula y esta me arroja otro número. Se podría ver de esa manera. ¿Ya? En esta actividad vamos a estudiar la función lineal y afín. Y por supuesto, para poder graficar una función, primero tenemos que saber qué es un plano cartesiano. Si ustedes se fijan acá en la imagen, un plano es una recta numérica, si se puede llamar así, una recta numérica que está multiplicada por dos, pero cruzadas. Es decir, yo tengo un eje, que en este caso es el eje X que ustedes ven en la imagen, que se llama eje de las abscisas, y un eje de las ordenadas, que es el eje Y, en donde yo voy a graficar puntos dentro de este plano que ustedes ven en su pantalla. ¿Ya? Un punto en el plano cartesiano se le llama x, y, porque son coordenadas. Es decir, yo para graficar un punto en el plano tengo que seguir ambas coordenadas y luego ver dónde chocan ambas coordenadas. Para que se entienda mejor, veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí dice el punto de la imagen es el punto 2,3, que le llamamos P. Si ustedes se fijan, el punto 2,3 tiene coordenada x2 y coordenada y3. ¿Cómo se ordena esto? En el plano que yo les mencioné y que ustedes pueden ver acá, tenemos un eje X, que es como la recta numérica, pero la que va de los números positivos a los negativos. Si ustedes se fijan acá, el número 2, que está en el eje X, ¿ya? Sería la coordenada número 1 de mi punto, que es la primera coordenada. Y el número 3, que está en el eje Y, sería mi segunda coordenada. Luego yo junto ambas coordenadas hasta llegar al punto P, que es donde se juntan las coordenadas 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué es una función lineal? Bueno, la forma algebraica de una función lineal es la que ustedes ven acá abajito del título, donde dice f de x es igual a mx. Vamos a desglosar esto para que se entienda mejor. Ejemplo, dice acá, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que un kilo de tomate cuesta 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, su padre le explica que debe relacionar, ojo con eso, es una relación, entre el número de kilos y el precio final. Es decir, es armar una fórmula. ¿Cuál va a ser el valor de los kilos de tomates que yo compre? Eso va a estar en función de los kilos que yo compre. Si llamamos kilos a x y si llamamos f de x al precio, nuestra fórmula sería 500 por x. ¿Qué quiere decir esto? Que 500 es el valor de un kilo y x va a ir variando dependiendo de cuántos kilos yo compre. Por ejemplo, x puede valer 0, es decir, si yo no compro ningún kilo de tomate, tendría que pagar 0 pesos, porque no he comprado tomates. Pero si x vale 1, entonces ahora tendría que multiplicar 500 por 1, porque estoy pagando 500 pesos por un kilo de tomate. Si x vale 5, es decir, si yo compro 5 kilos de tomate, entonces tendría que pagar 500 por 5, y eso es 2500. Si ustedes se fijan en la tabla que aparece abajito, hay una relación entre los kilos de tomates y el valor a pagar. Y ahí dice, con 0 kilos pago 0 pesos, con 1 kilo pago 500 pesos, con 2 kilos pago 1000 pesos y así sucesivamente. Luego esto lo graficamos en un plano cartesiano, en donde el eje X va a representar los kilos de tomate y el eje Y va a representar el valor a pagar por cada kilo. Si ustedes se fijan, vamos armando los puntos cartesianos, la coordenada 0 con 0, la coordenada 1 con 500, la coordenada 2 con 1000, la coordenada 3 con 1500 y así sucesivamente. Luego unimos todos estos puntos y se forma una recta, que es la que aparece es la que aparece ahí que ustedes pueden ver en ese plano. Esta recta, si ustedes se fijan, es de forma ascendente. Va desde el 0 subiendo, siempre subiendo hacia la derecha. ¿Qué es una función afín? Muy parecida a la lineal, pero esta tiene una forma
f de x es igual a mx más n, es decir, tiene un valor agregado que es más n. Si nos vamos a un ejemplo, dice acá, Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera, es decir, si yo tomo un taxi, ya entro pagando 280 pesos. Y luego dice 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos, es decir, cada 200 metros el taxi va aumentando en 60 pesos. Cada tramo sería X, ¿sí? Y luego el valor a pagar sería f de x, al igual que en la función lineal, ¿ya? En esta tabla que ustedes pueden ver tenemos a x como los tramos recorridos y a f de x como el valor a pagar. Hacemos la relación. Si yo recorro 0 metros, 0 kilómetros, pero si tomé el taxi, entonces voy a tener que pagar 280 pesos. Es como que yo tomé el taxi, me subí y me arrepentí. ¿Sí? ¿Qué hizo esto? Que el taxista perdió un cliente, perdió un viaje, tengo que pagarle 280 pesos. Es como para hacer esa relación, ¿ah? Veamos que es un ejemplo, no es algo tan real. Pero ¿qué pasa si avanzamos un tramo? Es decir, avanzamos 200 metros. Ya el taxi me va a cobrar los 280 pesos, que fue por la bajada de bandera, más 60 pesos extras porque avancé un tramo. ¿Qué pasa si avancé dos tramos? Entonces me va a cobrar 60 pesos multiplicado por 2, que son 120, más los 280 pesos fijos. Y así sucesivamente podríamos llenar esta tabla hasta llegar a un límite que yo le puse a esta tabla de 6 tramos, es decir, 1 kilómetro 200 metros. Con 6 tramos estaría pagando 640 pesos. ¿Ya? Si seguimos este ejemplo. Luego hacemos la gráfica uniendo todas estas coordenadas que armamos en la tabla, es decir, el 0 con el 280, el 1 con el 340, el 2 con el 400 y así sucesivamente. Estas son parejas que se van armando y que en el plano, si ustedes se fijan, el eje X corresponde a los tramos recorridos y el eje Y corresponde al valor a pagar. Nuevamente armamos una recta y si comparamos esta recta con la anterior, que era la de la función lineal, esta recta no parte desde el 0, sino que parte desde el 280. Esa es la diferencia entre una función afín y una función lineal, que la recta está un poco más arriba, pero si se fijan también va aumentando en este caso, ya que nuestra función era positiva. Bueno, en la guía la idea es que ustedes puedan graficar puntos en una primera parte. También yo les voy a dar puntos graficados para que ustedes los mencionen. Y además van a tener que resolver un par de problemas y graficarlos. Ya, llenar la tablita y hacer la gráfica. No es una materia tan complicada, pero obviamente nos vamos a ver en la clase online para que puedan resolver sus dudas. El día miércoles, si no me equivoco, no, perdón, el mismo día martes por la tarde. A las 3:30 de la tarde nos vemos. Eso sería, que estén bien.